Bien, estamos nuevamente con Diego Merino. En esta ocasión no nos va a hablar de cine, sino también de otros temas que maneja bastante, que son de filosofía. Y específicamente nos va a hablar de unos filósofos malditos, pero que no es el mismo concepto del video anterior de los filósofos malditos, sino es más bien hablar de ciertos pensadores, sino del proyecto que ha llevado con Slime en Bonilla. Sin más ni más, Diego, si nos quieres hablar de esto. Pues muchas gracias de nueva cuenta, Ricardo, por la invitación. Y pues sí, de hecho esta charla, ¿no? Se me antojaba mucho, tanto que después de lo que grabamos de cine y filosofía, pues se prestó como la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y más después de haber visto la ponencia de Slimen, en la que, bueno, sin duda resulta muy interesante. Y bueno, me llamó la atención proponerte este segundo encuentro, porque sí, efectivamente es tratarlo de una manera diferente a como lo trató Slimen. Slimen efectivamente trata un poco la cuestión de el proyecto que tenemos con la editorial aunado a sus autores, ¿no? Y sí, como él decía en un principio, nosotros creemos o consideramos, no nada más nosotros, creo que hay una amplia gama de filósofos o estudiantes de filosofía que efectivamente también lo creen. No se circunscribe nada más a nuestros proyectos, por supuesto, es decir, no hemos descubierto el hilo negro, pero de alguna forma lo que estamos buscando con el proyecto queda muy claro con Slimen, ¿no? Proponer un nuevo tipo de pensadores que de repente están relegados en la academia, ¿no? Se me antojaba un poco como platicar o profundizar un poco en estos autores. Slimen hace mención de aquellos en los que él se especializa. Sin embargo, como muy bien él refería en su momento, hay unos pensadores que son base, ¿no? Y algo que me llamó la atención fue los puntos que él propone para considerar a estos autores como malditos propiamente. Y creo que un poco del método que estamos llevando a cabo para poder hacer la propuesta fidedignamente tiene que ver con 3 puntos específicos, ¿no? ¿Qué características deben de tener estos autores? De pronto, y esto recuerdo que tras bambalinas, ¿no? Lo habíamos platicado tú y yo, y en estas plática fuera del público decíamos si es posible que un pensador maldito sea aquel que va nada más en contracorriente y ya. Y parecía que si esta era la única acepción de filósofo maldito, pues Kant es maldito, Platón es maldito, Aristóteles es maldito, porque en un momento dado, pues todos estos autores se erigen fuerte en contra del lugar común, ¿no? O el pensamiento coloquial. Entonces, creo que no es lo único, sino que habría 3 excepciones que concuerdo con, bueno, que hemos concordado de alguna manera quienes estamos inmersos en este proyecto de análisis de filósofos del lado B de la filosofía, o el dark side de la filosofía. El primer punto, y esto no es jerárquico, simplemente es así como nosotros lo hemos elucubrado. El primer punto es que el filósofo maldito pone en duda todas y cada una de las construcciones fantasmagóricas en términos de Stirner, ¿no? Cuando hablo de construcciones fantasmagóricas, estamos hablando de todas estas construcciones que están ausentes en las entrañas. No sé, si nosotros abrimos en canal a alguien, ¿no? De preferencia muerto, de preferencia muerto, si abrimos a alguien en canal, no vamos a encontrar tipo de cambio entre el dólar y el peso, no vamos a encontrar dignidad, derechos humanos, valores, virtudes, etc., sino que vamos a encontrar las cuestiones cárnicas, ¿no? Vamos a encontrar ahí el corazón, los intestinos, pues toda la chanfaina. En este sentido, pues el filósofo maldito pone en duda estas construcciones fantasmagóricas, la economía, la política, la moral, la religión, Dios, la dignidad, derechos humanos, etc. Es decir, todas estas cuestiones que nosotros hemos elucubrado después. Hay un pensador interesante, Yuval Noah Harari, se puede encontrar fácilmente una plática de él
en TED Talks. Y este hombre, Yuval Noah Harari, plantea una de las por qué nosotros nos fuimos desarrollando como seres humanos, y una de las razones que dice es: podemos trabajar en grandes grupos, pero de manera flexible. Las termitas y las abejas trabajan en grandes grupos, pero no son flexibles. Todos apuntan a la abeja reina y se quedan con ella. No hay una revolución ni una concatenación de argumentos que faculten ideologías, etc., y entonces dan paso a una revolución de abejas, sino que todas responden directamente. Nosotros tenemos estructuras flexibles, y estas estructuras flexibles en un momento dado son susceptibles a las construcciones, y que nosotros creemos estas construcciones, ¿no? El primer y segundo tratado del gobierno civil es una serie de construcciones que compramos, asimilamos, y entonces pues sublimamos estatalmente, ¿no? Entonces estoy hablando de Locke, por ejemplo, o de lo que plantea Hobbes en el Leviatán, como estos convenios, ¿no?, que se hacen. Entonces, cuando nosotros nos compramos la idea o las fantasmagorías de la economía, de la religión o la moral, etc., hay un establecimiento que nos faculta a medio llevarnos bien, ¿no? El filósofo maldito entonces va a tender a atacar estas fantasmagorías, estas construcciones ideológicas, ¿no? Todo aquello que no va a encontrarse en esta necropsia lo va a atacar el filósofo maldito. La segunda acepción es que se acerca a lo natural, a lo objetivo, es decir, muchas veces va a apelar más por la intuición que por la razón, va a apelar más por esta inclinación por las sensaciones, por los sentidos, más que por la gnosis, la episteme, o de un análisis riguroso en donde la razón tiene como esta preponderancia, ¿no? Es decir, si recordamos el cogito ergo sum de Descartes, en el que Descartes de algún modo, y esto lo dice John Welsh en el texto de El pensamiento dialéctico de Max Stirner, dice Welsh: de alguna manera podemos pensar que Descartes no le importa el cuerpo, sino que el cuerpo es lo de menos, mientras que haya una mente funcionante y funcional que de alguna forma genera como los paradigmas que autocomprueban su existencia, ¿no? El filósofo maldito entonces va a apelar a veces por esta cuestión de la sensualidad, o más bien por deslindarse de lo racional. Y la tercera parte, que es la que a mí me parece que es la propiamente del filósofo maldito, de alguna forma estas dos primeras acepciones responden mucho a lo que el maestro Sleiman ya había platicado en su momento. Pero a mí lo que me parece que conforma con mucho más malevolencia, o digamos con más sangre al pensador maldito, es que transgrede la otredad, transgrede la alteridad, ¿no? Y en ese sentido creo que solamente habría dos pensadores propiamente malditos de los 8 o 9 que consideramos como, no quisiera decir canónicos porque sería en contra de lo maldito, ¿no? Pero me parece que solo Sade y Caraco, en un momento dado, Albert Caraco, cumplen con esta acepción, ¿no? La de transgredir la otredad, la alteridad, donde de alguna forma pues no es tan asimilable todavía en la contemporaneidad, ¿no? Más o menos creo que ese sería el marco teórico que faculta pues este tipo de pensadores. Claro, no se circunscribe nada más a los 8 o 9 que consideramos nosotros, sino que se abre a otros tantos, y de hecho pues sería increíble que el auditorio, si tuviera alguno de estos pensadores poco conocidos, underground, en un momento dado. Hay un texto de Anagrama que se llama Filosofías del Underground. Personalmente no me parecen tan underground, porque va a plantear a Hermann Hesse, va a plantear el taoísmo, incluso creo que lo mete por ahí. No me parece que sea tan underground ni el taoísmo ni Hermann Hesse, pero bueno, digamos que si alguien en el auditorio del filósofo encuentra algún pensador que tenga pues estas características y aportarla, pues se enriquece mucho este lado B de la filosofía, ¿no? Lado oscuro.
lado oscuro que también tiene matices pues luminosos, ¿no? No todos los pensadores malditos son necesariamente oscuros o sórdidos. Creo que hay algunos, sobre todo los que estudia el maestro Sleiman, pues no son del todo mórbidos, hay matices, ¿no? Exacto. Pues no sé si quieras que platiquemos un poco sobre... Aquí tengo un pelito aquí, bien. No vaya a ser que el pelito me quite la malditez. No sé si quieras que platiquemos un poco sobre, pues un poco estos autores, ¿no? Cuáles son los que consideramos malditos. Creo que bueno, no sé, tú dirás, ¿no? La intención del filósofo es como propagar o difundir la cultura. ¿Qué tal si vamos con estos muy sórdidos? Exacto. ¿No? Entonces, pues un poco plantear estos autores que algunos son muy conocidos, otros no tanto. El primero con el que planteamos el marco, claro, hay anteriores, podemos encontrar un tipo de pensamiento gnóstico bastante extraño con los cainitas, por ejemplo, ¿no? Todos aquellos que están como a favor de Caín. En la filosofía china también podemos encontrar algunos hedonistas recalcitrantes. Heráclito en un momento dado podría entrar en estas categorías, pero, bueno, no categorías, pero en estas acepciones de lo que consideramos maldito. Pero digamos que aquellos que conforman la paleta principal o que inspiran la paleta principal, empezamos con Mandeville, este pensador holandés, si no me equivoco. Lo presenta como neerlandés, pero como, no sé, me parece que podemos hablar como holandés. Este pensador tiene un texto fundamental, y es su obra capital realmente, ¿no? La fábula de las abejas, o cómo los vicios privados hacen la prosperidad pública. Y bueno, es un texto extraordinario, por ahí dicen que el primer bestseller de la filosofía, y me parece que pues es un bestseller más consumido por morbo de la época, ¿no? Era como la gente que escribía en contra de la casa editorial que lo publicó por vez primera, pues aducía que pues Mandeville era una persona degradada, sodomita, y que vivía de acuerdo a su filosofía, ¿no? Y entonces le tiraban tremendo. Un texto que es difícil de conseguir por temporadas. Hasta donde tengo entendido solo está en español a través del Fondo de Cultura Económica. Pero bueno, cuando el Fondo de Cultura Económica los deja de sacar, pues sí pasa una escasez de miel, haciendo referencia al panal rumoroso, la fábula de las abejas. Pero ya después, cuando lo vuelve a publicar, saca alrededor de unas, pues no sé cuál es el tiraje, pero siempre se agota muy rápido. Entonces habrá que ver si está en la actualidad disponible o no. Pero hasta donde sé, solo el Fondo de Cultura Económica lo traduce. Y ese texto está dividido en varias partes, en unos diálogos, y la primera parte es un poema, ¿no? Que es el poema del panal rumoroso, en el que básicamente todos actúan de acuerdo al vicio, y el vicio lo entiende Mandeville no en el sentido de Sade o Nietzsche, sino lo entiende como la cuestión egoísta. El egoísmo va a ser este factor interesante, porque cuando hablamos de estas tres acepciones, de aquel que pone en duda las construcciones fantasmagóricas, aquel que es más bien inclinado a lo natural, lo instintivo, lo intuitivo, aquel que transgrede la otredad, hay muchas categorías ya propiamente filosóficas, ¿no? Está el nihilismo, por ejemplo, está el hedonismo, está la anarquía, etc. Son categorías filosóficas que de repente se empiezan a circunscribir en varios aspectos. Y en el sentido de Mandeville, pues el primero, como egoísmo, apela mucho a la cuestión hedonista, ¿no? Y de cómo en un momento dado es el hedonismo, o mejor dicho, es el vicio del egoísmo, lo que faculta que todo se mueva, que los engranajes sociales se muevan. Mandeville, en esta exposición extraña en la que todo el mundo hace las cosas por egoísmo, quien esté interesado en el tema, pues tendrá que hacer una revisión entre los diferentes tipos de egoísmo: el egoísmo psicológico, el egoísmo ético, el egoísmo moral, el egoísmo ontológico, etcétera, ¿no? Que sería un poco más bien como la cuestión solipsista, pero no entraremos en detalle en esto. Pero de alguna forma el egoísmo que está planteando aquí Mandeville no va a caer en la monstruosidad sadiana,
porque le queda muy claro a Mandeville que toda acción viciosa que caiga en lo criminal ya no es virtuosa, o mejor dicho, ya no faculta condiciones de posibilidad placenteras para la sociedad. Es decir, cualquier acto egoísta que sea considerado vicioso, cuando cae en lo criminal, ya no puede ser viable para el movimiento, ¿no? de la sociedad. Mientras que cualquier otra cosa, pues no habría ningún inconveniente. Y si agarramos esta idea del vicio, ¿no? Dentro de Mandeville, en el que por supuesto está entrando a la acepción de la transgresión, pero la transgresión un poco en la cuestión del orden moral, ¿no? En lo que debe ser, cómo debe ser la moral, sobre todo si atendemos a la idea de moral como mos moris, como costumbre, ¿no? En el que en un momento dado Mandeville está poniendo en duda la costumbre de los pueblos. Entonces, para Mandeville, y aquí podemos nosotros intuir, y de hecho creo que el maestro Sleiman lo pone en su exposición del video anterior, la moral de repente, a través de Mandeville, podríamos decir que sufre de la alteración de decir esto está bien, esto está mal, cuando debiera decir a esto estoy acostumbrada, a esto no estoy acostumbrada. Entonces Mandeville va a irrumpir fuerte contra la idea de la costumbre, de lo que socialmente se acostumbra, cuando en realidad hay una cuestión pues inmersa por debajo, un canal oscuro, por decirlo así, que todos somos viciosos, todos somos egoístas, y justamente este egoísmo es el que faculta el engranaje, hasta que llega, pues como dije, a la parte criminal. Sin embargo, cuando hablamos de la parte criminal, pues no podemos dejar a un lado a Sade, que repito es como el filósofo maldito para mi gusto por excelencia, en el sentido de que Sade irrumpe fuerte, ¿no? Recuerdo, de hecho esto lo habíamos platicado en el de filosofía y cine, ¿no? Él es el que quiere ver al mundo arder, como dijera Alfred a Bruce Wayne, hablando en referencia al Guasón o al Joker, ¿no? Es decir, el Sade es este personaje que quiere ver el mundo arder y que resuelve a la nalidad al individuo, ¿no? Entre lo sádico y lo masoquista, aunque el término, repito, y esto no me acuerdo si hice mención o no en el último encuentro que tuvimos en el canal, el término de masoquismo no es un término apropiado para Sade. El término masoquismo debemos pensarlo más bien en orden de Masog, con el texto de las Venus de las pieles, en el que, bueno, ahí se habla de Masog, como Masog habla del... no habla de masoquismo, pero lo que entendemos por masoquismo viene el término por Masog. El término sádico o sadiano sería por Sade. Pero bueno, teniendo en cuenta esta situación anacrónica y además pues terminológica, pues permítaseme hablar sobre masoquismo dentro de Sade, ¿no? Entonces hay un juego dialéctico entre los personajes sadianos, sus libertinos por excelencia, pues no son antihéroes, son verdaderamente villanos, trastornadísimos, ¿no? Todavía el antihéroe como Wolverine, Spawn, Punisher tienen ahí como ciertos dejos de amabilidad. Aquí estamos hablando de puros Jokers, Carnage y no sé, todos los malos de los diferentes cómics. Los libertinos o los villanos de Sade, que para Sade por supuesto son héroes, ni siquiera antihéroes, sino son sus héroes, se reducen a la nalidad, en tanto el sádico necesita de alguna forma transgredir de tal manera al masoquista para sentir placer, pero el masoquista también se ve obligado a disfrutar de los horrores infligidos. Cuando el masoquista disfruta de los dolores a los que se ve sujeto, pues pierde placer el sádico. Entonces el sádico tiene que llevar a cabo peores vejaciones. Y es un círculo verdaderamente sórdido que se va reduciendo. Es muy interesante porque, no sé, creo que llevamos un buen tiempo todavía, pero es muy interesante. Sade siempre está relegado a una cuestión de orden literario y, como dijera, si no me equivoco, Blanchot, estoy casi seguro que es Blanchot en el texto de... Sí, porque Gaston Bachelard es el que hace de Lautréamont, nada más de Lautréamont, pero Maurice Blanchot en Lautréamont y Sade dice, estoy casi seguro que es él, y si no,
me disculpo con el auditorio y a lo mejor en la caja de comentarios podamos hacer la corrección si estoy equivocado, pero estoy seguro que dice: si hay un lugar infernal en las bibliotecas, ¿no?, es el apartado en donde está Sade, ¿no? Ahí donde están los libros de Sade es la parte horrorosa y oscura de todas las bibliotecas o de todas las librerías. Y parece que esto es cierto, porque el pensamiento de Sade no nada más se conforma de un montón de orgías y de vejaciones, transgresiones subversivas al otro, sino que hay toda una construcción filosófica, hay una metafísica, hay una ontología sadiana, hay una ética sadiana, no voy a decir sádica, porque eso sería ya otro aspecto, pero hay una metafísica, una ontología, una ética, me atrevería yo a decir que hasta una epistemología sadiana, y por supuesto hay una filosofía política y social en Sade. Claro, ninguno de estos filósofos malditos va a ser tan exhaustivo como fuera Bourdieu o fuera Bauman, ¿no? Es decir, hay autores que son mucho más rigurosos en su pensamiento, mucho más académicos, de institución, etcétera. Es decir, claro, no podemos pedirle tanto, ¿no?, entre comillas, a Sade en la cuestión política. Pues sí, porque no está dedicado a hacer filosofía política rigurosa, no son las leyes, ni la República de Platón, no es la política de Aristóteles, ni ninguna cuestión líquida, ¿no?, social en Bauman, pero sí es Bauman, Sigmund Bauman. Pero vamos, de que hay un planteamiento, sí. De hecho, en Filosofía del Tocador hay un espacio entre orgía y orgía en la que hay un discurso, un esfuerzo más francés, se titula este discurso, y fue un panfleto que se distribuyó en su momento durante la población francesa y que por ahí dice Apollinaire, pues enardeció los ánimos de la sociedad francesa, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, ahí está muy bien conformado. De hecho, es muy interesante porque, como muy bien ha apuntado pues muchos autores, empezando por Colli Montinari, pasando por el doctor Herbert Frey y la doctora Paulina Rivero Weber, que se han dado la tarea de hablar de un Nietzsche no nazi, entre muchos otros, ¿no? Es decir, podemos deslindarnos debemos deslindarnos cuando vamos a dar un salto a Nietzsche, de quitarnos la idea de un Nietzsche nazi o fascista, ¿no? Eso está lejano. Recordemos en Ecce Homo, el mismo Nietzsche se inventa una genealogía, un árbol genealógico ahí medio raro y chato, en el que dice que viene de Polonia porque ni lo mande Dios que fuera a ser alemán, ¿no? Es decir, claro, Nietzsche está muy lejano al nazismo. Tan es así que, bueno, repito, se da estos aires polacos y demás, ¿no? Sin embargo, pues se usó el pensamiento para el Tercer Reich, eso también es clarísimo. Hay fotografías en las que Elisabeth Fuster-Nietzsche le está dando el bastón de Nietzsche a Hitler en el archivo Nietzsche, etc. Es decir, es clarísimo esto. Pero si hubiera un verdadero pensador, un arquitecto del fascismo, pues es Sade, ¿no? Sade es un perfecto y monstruoso arquitecto del fascismo, y un fascismo misantrópico para más, ¿no? En este sentido, Sade es ambivalente y contradictorio en los términos, y esto no le hace ninguna mella a Sade, sino que al contrario lo inunda todavía más. A mí me parece increíble el spot publicitario que utiliza Pierpaolo Pasolini en la película de Salo, en 120 días de Sodoma, que es una adaptación de la novela de Sade, y dice Pasolini: los verdaderos anarquistas son los fascistas, porque eso es claro en el pensamiento de Sade, ¿no? Sade tiene estos cuatro estos cuatro dirigentes que deciden en un momento dado infringir terribles torturas sobre un determinado grupo de personas que tienen que seguir estrictamente una serie de leyes, pero ellos se pueden deslindar perfectamente bien de eso, ¿no? Como dice Pierre Klossowski en Sade en el prójimo, de alguna manera los juegos de poder en los personajes de Sade no los condiciona a ellos, sino condiciona a aquellos a quienes están bajo su poder. Entonces, Sade tiene mucho. Quien esté interesado en el pensamiento de Sade como filósofo, Pierre Klossowski, por supuesto que está ahí, Philippe Soler,
que es muy cercano a Julia Kristeva, que también tiene mucho sobre la estética transgresora de la abyección y todo ese tipo de cosas. Perdón. Philippe Soler, Guillaume Apollinaire también, Maurice Blanchot en este texto, Annie Leboom también tiene un texto muy interesante sobre Sade. Es decir, hay muchos autores, bueno, y por supuesto pues Georges Bataille, ¿no? Que sin duda tendrá a Sade como un filósofo. Entonces, pues Sade es este pensador subversivo. Sería pues muy interesante dedicarle toda una pues un encuentro dentro del canal del filósofo a Sade, ¿no? Pero eso quedará como pretexto para un tercer encuentro. De mientras, bueno, Sade se conforma como este filósofo maldito. Después consideramos a Arthur Schopenhauer, que junto con Nietzsche, personalmente no me parecen tan malditos en el sentido de Sade, pero entran en esta, digamos, estructura, ¿no? De lo natural, lo objetivo, este coqueteo con la cuestión de la intuición y demás, el pesimismo y, bueno, pues cierta misantropía. Schopenhauer, pues sería escueto, ¿no? Todo lo que yo pudiera decir sobre él frente al maestro Sleiman, ¿no? Que es pues su autor por excelencia, y que creo que en la entrevista habla sobre él, ¿no? Junto con Lucian Blaga y otros. Bueno, tiene un especial de Lucian Blaga, ¿no? Uh-huh. Pero dentro del canal del filósofo. Pero bueno, Schopenhauer es otro de los considerados. Philipp Mailander es otro en el que podemos hablar sobre el suicidio de Dios y la redención, que bueno, ya de por sí es un pensamiento que irrumpe fuerte, ¿no? No es que Dios no exista, no es que Dios haya muerto, sino que se suicida. Y ya la idea implica situaciones pues verdaderamente agresivas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los paradigmas planteados por Stirner. Podemos deducirlo de una u otra forma. Si me suicidio por el Estado, si me suicidio, ¿no? Si me suicido, perdón. Los bríos, ¿no? A lo mejor es el pelito de hace rato. Si me suicido por el Estado, me convierto en héroe. Si me suicido por algún credo, me convierto en mártir. Pero si me suicido por mi causa, es una cuestión egoísta, terrible, y me voy a ir al infierno, ¿no? Es decir, de alguna manera, estos juegos, ¿no? De romper con los paradigmas o los lugares comunes, pues Mailander lo presenta en Filosofía de la Redención de una manera tremenda. Cuando habla de Dios, cae en cuenta de su mismidad, o cae en cuenta de su constitución ontológica, metafísica, y lo único que le queda pues es suicidarse, y de ahí deviene pues la existencia, ¿no? Entonces, pues ya el auditorio podrá darse una idea más o menos de cuál es el planteamiento que está proponiendo aquí Mailander con respecto al suicidio. Un autor que pues sufrió en carne propia el suicidio, y no nada más propio, sino de 3 o 4 hermanos más, en una tragedia délfica terrible, ¿no? En la que le dicen que su hermano se ha suicidado, va al funeral, etcétera, atiende la situación, regresa y se encuentra una carta del hermano que le pide: por favor ven, porque si no me voy a suicidar. Una carta que llega tarde, y entonces pues eso hace que pues el hermano se suicide, en fin. Y finalmente él también se suicida una vez que se publican los tomos. Esto también lo explica con mucho mayor elocuencia el maestro Sleiman en el video anterior. Mailander entonces es otro de estos pensadores. Después tenemos a Max Stirner, que es otro pensador muy extraño, difícil de encontrar. En primera, porque su obra capital es solo una, ¿no? El único y su propiedad. Y en segunda, porque siempre queda pues al margen de grandes pensadores como Nietzsche, como Marx, ¿no? Cuando encontramos el texto de la ideología alemana, es un texto que siempre, o casi siempre, no siempre, pero casi siempre viene pues mutilado, porque la primera parte del texto está dedicada solamente a criticar punto por punto a Stirner, ¿no? Marx es un pensador muy chistoso, con perdón
y sin perdón también, de los marxistas y marxianos. Es muy chistoso y es muy arrebatado Marx. Entonces, cuando ya no puede con el pensamiento de Stirner, entonces no le queda más que decirle San Max, ¿no? Como una manera de satirizar su pensamiento. La primera parte de la ideología alemana es muy interesante. Yo como partidario de Stirner siento que no lo hace tambalear. Por supuesto, aquellos que están pues más cercanos al pensamiento de Marx pues sostienen que sí derriba bien los planteamientos. Al final, quién derriba o quién no, pues es una situación ociosa. Más bien el académico o el interesado deberá darse a la tarea de estudiar, ¿no? Pero bueno, normalmente Stirner se estudia al margen de Marx, por esta situación, porque además era muy amigo de Engels. De hecho, Engels, la única imagen que tenemos de Max Stirner se la debemos a Engels, porque Engels, que frecuentaba este bar de Die Freien, los libres, ¿no? En el que se juntaba Bruno Bauer, Feuerbach, Engels, etc. Marx todavía no iba a embriagarse, a estudiar con ellos a este bar. Él se unirá después con todo este grupo de los libres, pero la única caricatura que tenemos de Stirner es gracias a Engels, ¿no? que lo dibuja, y de hecho hay un momento interesantísimo, hay un pequeño poema que le escribe Engels a Stirner, ¿no? En el que no lo tengo de memoria y no quisiera yo levantarme e ir por él porque pues de alguna manera es una falta de respeto para el auditorio, pero podemos tal vez ponerlo en la caja de comentarios, ¿no? Más abajo y compartirlo. Pero algo así dice como: mientras unos gritan abajo la monarquía, los otros dicen abajo el Estado, y Stirner dirá abajo todos, y empezará a beber la sangre de todos, ¿no? Es decir, Engels tiene muy claro esta presencia stirniana que irrumpe fuerte. No es de una derecha hegeliana, por supuesto que no. No es una izquierda hegeliana, tampoco, aunque pertenece al círculo. Pero tampoco está en medio. Lo que pasa es que él es una izquierda hegeliana solamente porque se mete con los de izquierda hegeliana. Pero en realidad él no es ni izquierda, centro, derecho. Él jala agua para su molino y quiere jalar fuerte, ¿no? El pensamiento de Stirner es arrebatador, es un egoísmo recalcitrante, un egoísmo vehemente casi, ¿no? En el que el único tiene derecho a absolutamente todo, se apropia de absolutamente todo. De hecho, a Nietzsche le da cierto reconocimiento a Stirner. No estoy diciendo que Nietzsche reconozca explícitamente a Stirner, sino que estoy diciendo que gracias a una situación indirecta es que Nietzsche hace resurgir a Stirner. Y es que cuando Nietzsche termina de escribir la primera intempestiva contra Strauss se siente ofendido y entonces dice: este hombre no habría por qué escucharlo, se refiere a Nietzsche, porque en realidad se ha fusilado todo lo que ha dicho Stirner, ¿no? Entonces, pues la gente empieza a interesarse a través de este chisme Nietzsche-Strauss por Stirner, y aún así pues no pasa. Y sobre Stirner también habría muchísimo que decir, una vida también patética, en el sentido de que padeció la vida, ¿no? En pobreza, juego, etcétera, un divorcio ahí extraño con una suerte de Luz Salomé más salvaje. Claro, Marie Danhart no era el intelecto de Luz Salomé, pero usaba corbata y fumaba puro y jugaba billar con Engels y con Bauer y Feuerbach ahí en el bar. O sea, era una mujer pues muy interesante, ¿no? Entonces, con esta se casa Stirner y se divorcian, en fin, hay todos estos chismes, pero necesitamos del chisme, y más del chisme maldito para agarrarle sabor a estos pensadores. Y bueno, pues este pensador Max Stirner, el único y su propiedad es la obra por excelencia, una obra que irrumpe fuerte, que de alguna manera reivindica el egoísmo, y un texto que fue pues catalogado como vicioso en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque justificaba el incesto, el asesinato, el robo y demás situaciones. Explícitamente no lo dice así Stirner, pero se puede entender. Al final tenemos otro texto que es Escritos Menores, que es un Stirner mucho más amable, menos arrebatado, y bueno, pues muy interesante. Para ir delimitando pues el final, ¿no? de este encuentro, que yo quisiera que durara más tiempo, pero también el amable auditorio puede
cansarse, aunque igual puede poner stop y después regresar. Siguiente pensador es Nietzsche, del cual pues hay muchísimo material. Si hubiera una razón por la cual Nietzsche es maldito, es porque su pensamiento exige la malditez constante. Y me refiero a que no podemos hacer un pensamiento nietzscheano dogmático. Es decir, cada generación está obligada a transvalorar los valores de la generación anterior. Y cada vez que una generación se ve obligada o se decide obligada para transvalorar los valores, pues no puede ser más que considerada maldita, ¿no? ¿Por qué? Porque atiende pues a la primera acepción de filosofía maldita que hayamos visto. Sobre Nietzsche, repite muchísimo, entonces pues será también ocioso y seguro también habrá grandes exponentes de su pensamiento dentro de un futuro, si no es que ya existe en el filósofo. Entonces pues sería bueno saltar al siguiente, que es Caraco y Cioran, o Cioran, Emil Cioran, como se le conoce normalmente, pero bueno, en rumano pues sería Cioran, como bien apunta el maestro Sleiman. Entre Cioran y Caraco, bueno, queda un poco ambiguo quién primero, y esto tiene que ver nada más con una cuestión biográfica. A mí me parece que Albert Caraco es mucho más maldito que Cioran. Cioran de repente puede ser más decadente, doloroso, pero bueno, Caraco, que es mucho menos conocido que Cioran, tiene 2 textos en español conseguibles a través de Sexto Piso, Breviario del Caos y Postmortem, ¿no? Y este texto de Postmortem tiene una cita fuerte que de alguna manera puede englobar el pensamiento maldito de Caraco. Postmortem es un texto escrito después de la muerte de su madre. Muere la madre de Caraco y se dedica a escribir este texto de Postmortem, no sin antes advertirle a su editor que una vez que su padre muera, él se va a quitar la vida. Escribe Postmortem, y en ese texto Caraco tiene una relación, o demuestra una relación tortuosa con su madre. Y aquí en paráfrasis, porque no lo voy a citar textualmente, dice: odio a mi madre porque nunca se acercó a mí, nunca me dio un beso, nunca me dio un abrazo, y esto me hizo no conocer el amor de alguna manera. Entonces por esto la odio, y la amo al mismo tiempo, porque gracias a que nunca me tocó y nunca me abrazó, no me dio la oportunidad de acercarme al ser humano, y por eso la amo, ¿no? Es decir, la odio porque no me dio amor, pero la amo porque no me enseñó el amor, y esto me faculta no amar a nadie. Entonces, gracias a que no me amó, pues no amo a nadie, y esto de alguna manera, digamos, pues le ayuda a vanagloriarse en toda su misantropía y en toda lo que va a plantear en Breviario del Caos, que es el orden genera mucho más caos y todo se hunde en un abismo oscuro. Es un nihilismo abisal, un nihilismo asfixiante y doloroso, en donde no hay escapatoria, todo se reduce en la muerte, y en el mejor de los casos, la peor muerte para el peor de los seres, que sería pues el ser humano, ¿no? Hay muchas citas verdaderamente terribles en el pensamiento de Caraco. Yo me atrevería a decir que es uno de los menos esquemáticos o argumentativos dentro de todos los filósofos malditos, y eso ya es mucho decir porque ninguno es sistemático, o pocos son sistemáticos, como Schopenhauer sí tiene un sistema muy delimitado. A Nietzsche podemos encontrarle cierto método, pero Caraco es el que más vocifera, ¿no? Y escupe con fuerza todo el veneno en contra de la humanidad. Mucho menos aforístico que Cioran, este pensador de las cimas de la desesperación, ese maldito yo, del cual también el maestro Sleiman haya platicado, y me parece que hace referencia a él cuando habla de Lucian Blaga también, este pensador poco conocido que ni él ni yo, y me refiero ni al maestro Sleiman ni yo, consideramos propiamente maldito, pero que me parece formidable que el canal del filósofo faculte un espacio para estos pensadores que no se escuchan ni se sabe de nada, ¿no? Entonces Cioran, bueno, será mucho menos más aforístico, mucho más poético que Caraco, y sobre él pues también hay muchos estudios. Y finalmente, y esto ya para enmarcar un final, salvo que quieras aportar
algo o alguna pregunta, pues tenemos a Linkola y a Tomás Ligotti. Y aquí yo estoy metiendo a Ligotti sin el consentimiento de el quórum, ¿no?, intelectual de lo que se considera maldito, pero no importa, es mi exposición y eso es maldito también. Pentti Linkola, este pensador que hasta el día de hoy, salvo que Wikipedia diga lo contrario, pues sigue vivo en Finlandia y es básicamente el fundador o aquel que da las bases para el ecofascismo, ¿no? Un pensamiento pues en pro totalmente de la ecología. Linkola no será propiamente misántropo, pero sin duda, ante la dicotomía de salvar a un bebé o salvar un panal de abejas, pues el panal de abejas primero, ¿no? Porque el bebé pues con facilidad se puede volver a hacer. En cambio este panal de abejas, suponiendo en un experimento mental que fuera el último, pues debemos cuidarlo, ¿no? De todos los argumentos que salieron en torno al problema que hubo hace unos meses o hace un mes del asesinato de un gorila en un zoológico y todo esto, bueno, Linkola sin duda hubiera irrumpido con el más escandaloso de los planteamientos, ¿no? No voy a decir o poner palabras en su boca porque sería arbitrario de mi parte. No voy a decir que él hubiera apoyado sin duda que mejor espérenle al niño antes del gorila, no voy a hacerle algo al niño al gorila, porque no es el caso, ¿no? Sería arbitrario. Pero vamos, de alguna forma muchos de los planteamientos de Linkola son pues muy fuertes, no del todo transgresores, porque repito, Linkola no será un misántropo, pero sí tiene mucho cuidado con la idea de progreso, con la idea de economía. En español solamente podemos conseguir un texto que se llama Marea Humana. En inglés podemos conseguir otro texto que se llama Can Life Prevail. Fuera de eso, todo lo demás está en finés. Y bueno, pues no es de fácil acceso. Los finlandeses aman a Linkola porque se ha dedicado a cuidar gran parte de los manantiales y ríos y lagos y demás a través de una fundación que tiene de Finlandia, pero también les da pena presumirlo porque los planteamientos que hace son verdaderamente fuertes, y más para una Europa que sufrió el nazismo, que sufrió el fascismo. Entonces pues no es fácil para los finlandeses hacer gala de su pensador. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Otro pensador, otro filósofo que también irrumpe fuerte y que plantea una suerte de Gestapo, ¿no?, o de Schutzstaffel versión verde, en la que los niños que no nacen pues dentro del esquema permitido por el Estado deben ser retirados, como dijera amablemente Platón en la República, son retirados. Bueno, pues así mismo dice Linkola, retirados, pero ya sabemos todos qué significa este retiro, ¿no? Una suerte de taigeto espartano ahí, ¿no? Tal vez. Pero bueno, Linkola es este otro pensador fuerte, repito, donde el ecofascismo pues deja poca cabida y de alguna manera pues alarma, ¿no? Como síntoma de nuestra contemporaneidad. Y finalmente Tomás Ligotti, que tiene pues, con el simple título de su obra más reciente publicada en español, Conspiración contra la especie humana, ¿no?, en el que va a analizar otro antinatalista noruego y tendrá sus propios planteamientos. Ligotti tiene muchas obras de horror, algunas cuestiones de horror cósmico ahí en la tradición Lovecraftiana, pero este texto de Conspiración contra la especie humana tiene argumentos filosóficos muy interesantes en los que pues hay una situación misantrópica, misándrica, misógina, etcétera, etcétera, ¿no? De pronto Ligotti también se arrebata tremendo y empieza a hablar sobre a qué tenemos derecho y no tenemos derecho. Y bueno, pues el lector avesado, temerario, podrá darse un brinco a este texto, ¿no?, de la conspiración contra la especie humana, y encontrará también un pensamiento pues tremebundo. Hay otros tantos, por supuesto, Antonin Artaud, que podría ser tomado en cuenta, Tomás de Quincy con el asesinato considerado como una de las bellas artes, Adam Parfrey con toda la recopilación de textos que tiene en Cultura del Apocalipsis, John Wilmot, que no es un poeta maldito, pero
Tiene un pensador similar al de Sade hasta cierto punto, pero en su versión inglesa, años antes de Sade. El conde Lautréamont, que también pues no es filósofo, pero con los cantos de Maldoror podemos extraer o exprimir o digamos apretar la herida y sacar toda la pus filosófica que podamos encontrar en su obra. En fin, hay muchos pensadores malditos. También se trata mucho del juego, y esto creo que el maestro Sleiman ya lo había dejado pues muy claro. Necesitamos jugar con los términos, ser flexibles, y atendiendo a la filosofía maldita, pues sí, tenemos que mofarnos de ciertas estructuras para poder arraigarnos. Claro está, ninguno de estos autores pues cumple con la exhaustividad y rigurosidad que podemos encontrar en Husserl, que podemos encontrar en Heidegger, en Wittgenstein, en autores que son pues consagrados por las academias e institutos. No es que unos sean mejores que otros, no es que unos sean peores que otros, es solamente que pues cada uno se conforma de esa manera, ¿no? Ok, pues bueno, yo quisiera cerrar preguntándote algo, sí. que sería esto, que también además lo retoma Sleiman, de la filosofía como una serie de notas, ¿no? A pie de página, Platón. Los filósofos malditos serían las notas a pie de página, sería una filosofía con Platón, sin Platón o indiferente. ¿Qué podrías decir al respecto? La filosofía maldita, a mí me gustaría verla, es chistoso, ¿no? Porque lo que estamos buscando justamente es blandir una bandera, izar, mejor dicho, blandir como si fuera una espada, ¿no? La bandera, pero bueno, izar una bandera, y pues el canal del filósofo es fundamental en esto, es decir, está propagándose. Pero también hay un dejo oscuro en el que nos gustaría que nadie supiera más que los elegidos mórbidos, ¿no? En el estilo de Heráclito, me va a entender quién debe entenderme y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿hay filósofos malditos que están a nota al pie? Por supuesto que sí. Están con Platón, contra Platón, en Platón. Sade, por ejemplo, se va a aventar todas las preposiciones con respecto a Platón. A Platón, por Platón, en Platón, contra Platón. O sea, sobre Platón, bajo Platón. Es decir, al final ninguno de estos autores se deslinda de Platón, ni de Aristóteles, ni de los grandes. La filosofía maldita, a mí me gusta entenderla como este espacio oscuro, y oscuro en el sentido negativo de la palabra, ¿no? No es la oscuridad taoísta, en donde encontramos cómo deviene el yin, el yang. Entonces no es la oscuridad amable, no es la oscuridad de la dificultad de entender Heráclito, no es una oscuridad sórdida, de este espacio, de la noche negra del alma que nos subyuga y que nos hace sentir mal. Sí me gusta entender la filosofía maldita como una irrupción que vocifera fuerte en contra de lo humano. Es decir, nada humano me es ajeno, puede decir el filósofo maldito. Por eso tengo que destruirme. Es decir, si nada humano me es ajeno, entonces tengo que acabarme en mi mismidad, porque no soporto esta constitución, ¿no? Ese sería el filósofo maldito. Es o la filosofía maldita. A mí me gusta verla, o me gustaría que así siguiera siendo, y esto que no lo escuchen por favor ningún centro académico, pero me gustaría entender la filosofía maldita como aquel proyecto de tesis que tiene que ser negado una y otra vez, y no porque falte bibliografía o porque falte estructura, sino porque el pensamiento es demasiado sórdido, subversivo, desagradable, purulento, ¿no? A mí me gusta entender, ojalá haya oportunidad en su momento de entrevistar a maestro Miquel Lecumberri para que nos platique un poco de lo que él considera la filosofía maldita, ¿no? Dentro de los autores que yo trabajo, me gusta entenderla así, como aquello que apesta, aquello que es oscuro, que es siniestro, que es grotesco en muchos sentidos. Esa sería la filosofía maldita.
filosofía maldita que se contradice una a otra, ¿no? Es decir, sin duda nos podemos presentar aquí a Stirner. Tenemos un Stirner anárquico, nihilista. Recordemos que para Stirner la anarquía es el punto de partida, no la finalidad. La finalidad de Stirner será el nihilismo, no la anarquía. Pero bueno, sobre eso podemos platicar después. Pero tenemos un Stirner que está izando la bandera del egoísmo y de derribar los estados y derribar la monstruosidad y la tiranía. Y tenemos un Lincoln que al contrario va a buscar tener a todos subyugados y bajo presión. Y un Sade que dice, ¿qué me importa estar arriba o abajo? Mientras yo me pueda apoderar de quien se deja apoderar y de quien no también, pues venga, ¿no? Es decir, muchos de los planteamientos de los filósofos malditos entre ellos se contraponen exactamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta entender la filosofía maldita dentro de la filosofía, es decir, sí es filosofía, no es un mal viaje pseudo literario, pseudo filosófico de ciertos autores, sí es filosofía, pero es la parte oscura, la que no es bien vista, la que hace que todo el mundo levante la ceja en un comité de profesores, ¿no? Y voltea a ver a quien está osando hablar de eso, pero no deja de voltear, porque le llama la atención, ¿no? Es decir, es incorrecta políticamente. Incorrecta políticamente, ¿no? Y en el más de los casos, incluso hasta soez y burda, pero sin dejar de ser filosofía, ¿no? Es la pesadilla de Atenea, si queremos utilizar términos eurocéntricos y demás, ¿no? Es como la vociferación de Mictlantecutli, es el disfrute de Tezcatlipoca por los desollados, es decir, es la parte siniestra de la existencia, ¿no? De la filosofía, la literatura y demás. No diría yo que es el patito feo, porque el patito feo después se convierte en bonito. Entonces no, la filosofía maldita no va a ser bonita y no se hace bonita. Y además no se siente patito, es un siniestro fénix que resurge de sus propias cenizas, ¿no? Algo así, me gusta más entenderlo, no como patito feo, algo así. Pues muchas gracias. Al Ese contrario. fénix está en peligro de extinción, así que cuídenlo. Gracias. Muchas gracias a todos.